hay una irregularidad ahí de entrada porque pues consideramos nosotros que las autoridades de La Paz tuvieron que haberse hecho cargo de ese asunto si estaban los menores en condiciones de abandono, pero finalmente los niños, los jóvenes ya venían en el buque y por lo tanto pues no los vamos a dejar a la deriva, ni en el abandono tampoco. Y a partir de ahí nos pusimos en contacto con la directora del DIF, con la directora de CIPINA, con la Procuraduría del Menor. Bueno, asunto que es, uno dice, ¿cómo es posible que puedan recorrer todo el país y que nadie se dé cuenta, ¿no? Ya sea por tierra o por mar, pues porque no pueden desde Chiapas llegar hasta Estados Unidos o hasta donde fueran por el Pacífico sin que nadie se dé cuenta. Si nos damos cuenta que hay por ahí una persona que quedó viva después del ataque de Estados Unidos a una lancha en nuestros mares, a 850 kilómetros de Acapulco, no nos damos cuenta de lo que está pasando cerquita de nuestros mares, en el mar nuestro, y además con lo que lleva esa embarcación. Pero bueno, autoridades federales rescataron a 27 menores de edad y a un adulto que viajaban a bordo de una embarcación en el Golfo de California, entre Sinaloa y Baja California Sur, con signos de haber estado privados de su libertad. De acuerdo con la Secretaría de Marina Armada de México, la embarcación navegaba sin ruta definida. Esto, pues, despertó sospechas. Yo no lo puedo creer. Resulta, no sabían hacia dónde iba y había salido desde al menos Oaxaca, ¿no? Y ya estaba ya en Ahome, estaba ya en Topolobampo, había pasado La Paz y no sabían. Bueno, era como raro lo que pasaba. Bueno. Los menores fueron trasladados hacia el puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome, esto es en Sinaloa. Ahí recibieron lo más importante, ¿no? Imagínense todo lo que llevaban, atención médica. Ante este hecho, la Vicefiscalía Regional Zona Norte de Sinaloa investiga el caso para determinar si los menores fueron víctimas de redes de trata o trata de personas. Y por su parte, el secretario del Ayuntamiento de Ahome, Cuthberto Ríos Beltrán, añadió que los menores podrían tratarse de trabajadores del campo que fueron trasladados irregularmente por vía marítima, por lo que las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para esclarecer el hecho y garantizar su retorno seguro a su lugar de origen. ¿Quiénes son los 28? Eso es muy importante. Bueno, hablemos con Eunice Rendón, ella es coordinadora de Agenda Migrante y le agradecemos como siempre mucho. Querida Eunice, ¿cómo te ha ido? Gracias que estás con nosotros, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier, ¿cómo estás? A ver, te pregunto, ¿qué sabes de todo esto y qué ha pasado? Hoy hablábamos con gente allá en Chiapas y nos decían que, pues, si salieron de Chiapas tuvieron que ir un buen rato en carretera para llegar a algún puerto o para poder salir, ¿no? Pero bueno, adelante, Eunice, y gracias. Pues sí, efectivamente, estos menores llaman la atención, la forma en que fueron encontrados y como bien dices, pues todavía la autoridad realmente no ha dado con toda la claridad que se requiere, pues la información de dónde vienen todos los menores. Hay algunos que, como bien dices, se identificaron que venían de Chiapas, incluso estaban leyendo, Javier, que algunos ni siquiera hablan la lengua español, entonces también han tenido que echar mano de traductores de lenguas indígenas. Se menciona que algunos de estos menores ya habían trabajado en los campos de Comondú, por ejemplo, ahí en Baja California, y pues las autoridades se han decretado que se encontraban también trabajando algunos como jornaleros agrícolas en el Valle de Constitución de forma irregular, obviamente por su edad. También llama la atención pues que no venían acompañados estas 28 personas que, como bien decías tú, pues solamente había una chica, creo que de 18 años, y el resto pues son menores entre 13 y 17 años aproximadamente, y bueno, pues estaban un poco ahí a la deriva. Creo que esto, Javier, nos recuerda también el abuso y el reclutamiento que hay de menores de edad para distintos propósitos, tanto en el tema laboral, que pudiera ser quizá el caso en los campos agrícolas. Creo que también la fiscal hablaba de el trabajo en los campos de espárragos, por ejemplo, pero también nos recuerda, Javier, que pues el crimen organizado también echa mano, engaña y recluta de manera engañosa
muchas veces a menores de edad, a adolescentes, a través de juegos, a través de redes, de diferentes formas. Creo que hay que indagar más. El gobierno de Sinaloa menciona también que ya están haciendo investigaciones de la mano de la Fiscalía General de la República, pero bueno, es alarmante, creo yo, la explotación laboral, tanto en el campo mexicano, ¿no?, de estos menores, que pudiera ser ahora sí que una de las líneas de investigación, o quizá la más cercana, pero repito, también pudiera tener que ver con los temas criminales, y si no, al menos pues nos recuerda que hay una mano de obra importante que utiliza el crimen organizado. Más de 250,000 niños y niñas también son cooptados por estas redes criminales, repito, a base de engaños. Y bueno, claro que hay que ver también pues cómo llegaron hasta ahí, cuántos tuvieron que viajar, por dónde pasaron y cómo fueron identificados hasta el norte del país. Eunice, ¿podríamos estar ante una práctica habitual, ante algo que se dé regularmente y de lo cual la autoridad no vea? Y segundo, ¿cómo supones que, si salieron de Chiapas, cómo supones que nadie lo vio y que de repente como que no sabían hacia dónde iba y por eso se dieron cuenta, pero sí nos damos cuenta que quedó una persona viva después de un ataque a una lancha a 830 kilómetros de Acapulco? Mira, yo creo que se tiene que fortalecer las redes, incluso de investigación, inteligencia, para frenar este tipo de fenómenos. Yo creo que es algo que sí se está dando desafortunadamente de manera habitual en el país. Repito, para diferentes propósitos. A mí acabo de estar hace una semana justo dando un taller de trata y de reclutamiento, ¿no?, para ver cuál es el modus operandi que está utilizando el crimen, y es sorprendente las formas que utilizan, y como bien dices, pues que no se pueda detectar esto a tiempo. Creo que hay que ahí fortalecer los trabajos de inteligencia, porque incluso en este caso, Javier, no sabemos si son mexicanos todos. Pudiera ser que algunos de ellos no lo sean, porque no han podido, hasta donde entiendo, comprobar la nacionalidad de todos. Entonces, me parece que sí hay un trabajo que hacer, que sí es algo que pues está sucediendo en el país, en diferentes regiones, y son dos cosas: tanto el abuso laboral de menores de edad, que sí cada vez ha tomado proporciones más importantes en nuestro país, como el reclutamiento forzoso que muchas veces también el crimen lleva a cabo con menores. Falta recordar, Javier, el tema de Chiapas. No sé si recuerdas esta migración a la inversa que se dio hacia Guatemala, sí, justo porque los cárteles estaban reclutando a los menores de edad y adolescentes, y pues por eso es que se fueron hacia Guatemala. Entonces, claro, puede cambiar la dinámica. Esta particular que venían en el mar y que están en el Sinaloa, pues hay que ver a qué corresponde, pero en el mapa nacional creo que es importante hacer un llamado también a las autoridades, a la colaboración entre los estados, por supuesto a la federación, y a fortalecer ahora sí que tanto la red de apoyo para estos menores, el seguimiento de estos casos y la inteligencia, porque es muy importante, Javier, saber quién está detrás de esto. Como decíamos, allí en la vacación pues eran puros menores, ¿no?, con la de 18 años, pero ¿quiénes son las redes que están detrás de este movimiento? Bueno, encuentras que ahí estamos en el preámbulo de una investigación profunda. ¿Qué encuentras? Y además, con tanta vigilancia de repente que hay, y sobre todo con el tema migrante, pues sorprende. Pero encuentras que esto podemos saber, no vayamos a revictimizar a las víctimas, Eunice. Claro, yo creo que pues va a ser muy importante las siguientes horas y los siguientes días. La fiscal de Sinaloa, Claudia Sánchez, confirmó que ya se había iniciado una investigación por trata de personas en la modalidad de explotación laboral, y que se contaba con el apoyo de la Fiscalía General de la República. Entonces, hay que ver qué es lo que sucede, y creo que algo muy importante es la protección de los menores. El interés superior de la niñez aquí es fundamental. Entonces, hay que ver que se cumpla justo con este interés, protegiéndolos, atendiéndolos también psicoemocionalmente, obviamente los temas de salud, que entiendo ya se les está brindando esa atención, pero creo que sabremos si realmente se da un buen seguimiento en los siguientes días, ¿no? A ver qué resulta de estas investigaciones. Eunice, te mando un buen saludo y que estés muy bien. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.